Es un desafío, de hecho, tocar este tema ahora que cuando uno lo mira y luego lo empieza a aterrizar en la práctica, se da cuenta que es bastante complicado reducir en 30 minutos temas tan complejos. Pero voy a partir primero de ubicarnos, ¿no? ¿De dónde parte esto, ¿no? ¿Cómo pensar lo nuevo y lo no tan nuevo, ¿no? Que esa es la pregunta que me hago. Porque muchas cosas de las que estamos hablando, como lo dijo Miguel, ¿no? O sea, Smart Cities, wow, hace rato, ¿no? En Asia habían casos, o sea, es como que no tan nuevo, ¿no? Probablemente muy nuevo para algunos países que todavía les cuesta salir adelante en ciertos temas, pero en otras partes del mundo ya tiene un buen rato. Entonces, el pensamiento orientado al futuro, ¿no? Ahora en inglés mucha gente lo utiliza como future thinking, pero el nombre correcto y más amplio es future studies, ¿no? Porque aglomera una gran cantidad, digamos, de enfoques, espacios sobre el cual se piensa el futuro y se trabaja para definir proyectos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Y en qué consisten entonces los estudios de futuro? Primero, es una amplia gama de futuros, ¿no? Alternativos. Es lo que vamos a buscar. Crear distintos futuros alternativos para poder tomar mejores decisiones. Y para esto hay que hacer una exploración visionaria, o sea, atrevida, ¿no? Incluso podría ser hasta disruptiva de lo posible. Pero también hacer una investigación sistemática de lo probable, ¿no? Tratar de entender cuál es el estado de las cosas, la maduración tecnológica, digamos, la inversión disponible, elementos que podrían ser los que aceleren o retrasen la evolución de un determinado tema. Y finalmente una evaluación moral de lo deseable, ¿no? Porque podríamos, bueno, yo podría ser dueño del mundo, ¿no? Y probablemente muchas personas en este momento desean gobernar el mundo, pero la pregunta es qué tan moral puede ser tomar control sobre todo el universo, la Tierra, o podría ser en broma Marte, ¿no? Porque también estamos ya pensando quién va a ser el que va a empezar a explotar el valor en Marte. Esto es una cosa que ya no es ciencia ficción, sabemos que hay muchos países invirtiendo para poder colonizar Marte, ¿no? Y nos lleva entonces a dos grandes ejes de cómo pensar el futuro. Desde los sistemas, ¿no? Que es lo que nos ha llevado, o sea, los sistemas, todos los elementos que pueden y estar relacionados con un tema como por ejemplo la seguridad nacional, ¿no? Es un sistema que tiene muchas partes, la educación, la energía, ¿no? Pero también otro elemento importante es el pensamiento dialéctico, en este caso pensar desde las paradojas, las opciones, las conexiones, la palabra que hoy en día está muy de moda en el Perú que es mindset, y creo que en general en América Latina también se ha vuelto de moda la palabra mindset, ¿no? Y todo esto acá entonces nos hace pensar que estamos ante un espacio donde pensar futuros es cada vez más interesante y conectado con la gestión estratégica, ¿no? Lo cual lo vuelve relevante, porque finalmente no pensamos futuro solamente para poder contemplar qué cosas pueden ocurrir, sino para poder tomar decisiones e implementar medidas. Bueno, para esto hay metodología. De hecho, esto es sistemático, organizado, ¿no? Hay varios pasos que parten desde planificar cómo vamos a desarrollar esto hasta finalmente identificar las acciones para construir el futuro apuesta, ¿no? Para comprender lo que es el entorno, las tecnologías, ¿no? Voy a centrarme en una de las etapas, que es la descripción del sistema y su entorno, y obviamente me voy a concentrar más en el entorno, ¿no? Esto de acá obviamente requiere todo un procedimiento, tiempos, articular espacios dependiendo del tipo de elementos. Lo que usualmente se usa en un análisis del entorno es mirar qué elementos de lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico y lo ambiental pueden estar afectando nuestro tema de estudio. Bueno, acá estaríamos hablando en el fondo, si decimos ciudadanos, de las ciudades, ¿no? Las ciudades serían ese espacio sobre el cual estaría incidiendo. Por eso este panel anterior me parece bastante interesante lo que se ha discutido, porque creo que me va a ayudar a pasar más rápido ciertas láminas. Y bueno, esto de acá, como ven, puede afectar obviamente las ciudades de diferentes ángulos. Dije nuevos entornos y nuevas tecnologías. Las tecnologías normalmente suelen ser una dimensión del entorno que suele ser analizado. Esto, si bien en la imagen parece que estuvieran cortados como áreas separadas, en la práctica se suelen cruzar y están entrelazadas, ¿no? Por lo cual no es una tarea sencilla finalmente clasificarlas, pero lo importante es identificar lo más relevante. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las megatendencias durante las próximas décadas, ¿no? Si nos centramos sobre una pregunta bastante concreta. Vamos a ver rápidamente algunos detalles. Entonces, yo aquí me he centrado primero en lo ambiental,
Y pongo 4 grandes temas. Seguro que hay muchos más. No he querido ser exhaustivo, sino centrarme en elementos que me parece que son detonantes y críticos. El tema de cambio climático, obviamente nadie lo va a negar, es crítico. Recursos naturales, sabemos que cada vez hay escasez, hay problemas. El agua ya se cotiza en bolsa. Ecosistemas, ¿no? Frágiles y en peligro de todo tipo, ¿no? Pérdida de biodiversidad, pérdida de flora y fauna. Y bioeconomía, ¿no? Como un gran framework que puede explicar posibilidades de evitar estas grandes catástrofes que se nos vienen. A nivel social, han mencionado ciudades inteligentes, lo he querido poner como otro espacio importante, pero el tema de sociedades e instituciones líquidas me parece igual de interesante para pensar, porque las ciudades tienen obviamente una serie de relaciones que explican el comportamiento de los actores y las personas. A nivel de lo económico, me he querido centrar en solo 2 elementos: ecosistemas de innovación y economía colaborativa. En términos del aspecto político, globalismo versus nacionalismos. Esto acá está bastante discutido en toda la literatura sobre megatendencias, pero lo voy a concentrar en este punto. Y en lo tecnológico podríamos hablar de lo que esas siglas NBIC, que es nano, biotecnología, infotecnología o tecnología de información y comunicación o cualquier otra rama más amplia que englobe mayor cantidad de tecnologías, y la cognotecnología o también las neurociencias en general, no como áreas separadas, sino como áreas que convergen y nos permiten desarrollar tecnologías más complejas en las intersecciones. Y obviamente, pues como algo obvio y evidente, la digitalización y la automatización es algo que viene ocurriendo y va a seguir dándose a futuro. Cambio climático, entonces, centrándome en este punto solamente, claramente acá vemos que esto es una amenaza que no va a detenerse, va a continuar generando problemas, ¿no? Pueden haber discusiones sobre cuáles van a ser las estimaciones de los gases de efecto invernadero, la evaluación de la temperatura, pero más allá de los pronósticos, hablamos de que van a haber efectos perjudiciales a futuro y que no son hipótesis, sino que ya los vemos en diferentes territorios, países, ¿no? Pero para esto hay tecnologías y respuestas, ¿no? Acá hay una que quería presentar, que es la captura de carbono, ¿no? En general, hay un gran esfuerzo, ¿no? Y esta industria en el 2019 representó 3 billones de dólares americanos, ¿no? En términos del tamaño de este espacio. Y al 2026 va a ser el doble, ¿no? Para que entiendan más o menos la dinámica de lo que esto implica. Esto es prácticamente capturar el carbono y reaprovecharlo, ¿no? O almacenarlo. Entonces, esto de acá ya no estamos hablando de una idea, sino de hecho hay muchas empresas y ahora se hablan de proyectos hiperambiciosos. Ustedes buscan esto en internet y van a encontrar abundante información de empresas, startups, gobiernos que están trabajando sobre la captura de carbono. El uso de algas, que también está vinculado obviamente a la problemática del cambio climático, las cuestiones ambientales, tiene una relevancia por lo mismo que nos permite el tema de generar oxígeno y a la vez poder también capturar el dióxido de carbono, ¿no? Entonces las algas son un producto interesante, además nos permite generar una serie de aplicaciones distintas, como por ejemplo la misma materia orgánica que se genera se puede utilizar para diferentes usos, como por ejemplo biofertilizantes o bioplásticos, pero también pueden servir para limpiar, ¿no? Para remover contaminantes en diferentes espacios. Miren solamente en una de las tantas fuentes que existen en la naturaleza lo que se puede hacer para enfrentar el cambio climático. Bueno, pero las algas tienen más aplicaciones. Está la bioenergía, toda la industria química, ¿no? Incluso alimento para animales, cosmética, de hecho tiene un montón de aplicaciones, es impresionante todo lo que se puede hacer en estos espacios, y nutrición, ¿no? Proteínas, por ejemplo, y lípidos, entre otros elementos. Bueno, esta es una empresa que solamente entre el 2009 y 2003, una empresa francesa, logró levantar 26,1 millones de dólares, digamos, en 3 rondas de inversión. Se llama Fermentelat, y ellos tienen, como pueden ver en esta imagen, diferentes aplicaciones. Acá en este dibujito es como una pequeña lámpara o, digamos, poste que captura CO2, ¿no? Es bioluminiscente y genera oxígeno. Entonces, estas aplicaciones, como ven, no son nuevas, no son cosas que ya tienen tiempo en el mercado,
De hecho, la imagen muestra una iniciativa global más ambiciosa que se está desarrollando. En México también existe esto, o sea, que no es una cosa de países solamente súper desarrollados o OCDE, o solamente, también de hecho han habido intentos en Perú de hacer cosas similares, o sea, esto está dentro de las posibilidades de casi todos los países, ¿no? Bueno, el CO2, pero también tenemos el problema del metano, ¿no? Y como pueden ver acá en esta imagen, por ejemplo, la agricultura, ¿no? En sí mismo es un gran elemento generador de metano. Según algunos autores, 2/3 está generado desde la agricultura entre el 2000 y 2017. Esto acá obviamente nos implica una serie de desafíos, pero como pueden ver también está el tema de los incendios, por ejemplo, que existen, las pérdidas de las áreas, entre otros elementos relacionados. Bueno, acá lo que quería mostrarles es, por ejemplo, si el uso de algas tiene algo que ver con la carne, ¿no? Que obviamente, o la leche, ¿no? Los productos vinculados a la industria cárnica y láctea, ¿no? Se puede, de hecho, y se conoce ahora que las algas rojas están siendo utilizadas, por ejemplo, como alimento para reducir la emisión de metano dentro de las dietas, ¿no? Esto, según algunos papers, ¿no? de investigación, hasta un 80% se reportan las reducciones de emisiones de metano en la industria, ¿no? digamos, bovina. Esto acá entonces nos muestra otros espacios interesantes. ¿Y por qué he traído a nuestra amiga la vaca a este espacio? Porque está también relacionado obviamente con los problemas del cambio climático. Y esto ha llevado a que nos preguntemos entonces y busquemos nuevas fuentes de alimentación más sostenibles, ¿no? Si tenemos que seguir consumiendo carne y reducirlo. De hecho, ya por salud, el informe Lancet hablaba de preocuparnos y reducir el consumo de carne, pero no solamente por salud, sino también para la salud del planeta. Entonces, la comida del futuro, ¿no? ¿Te gustaría probar la carne cultivada en laboratorio? Esto de acá no es una cosa lejana, ¿no? De hecho, hace poco Bill Gates incentivó, ¿no? en una nota que los países desarrollados deberían consumir carne cultivada, ¿no? Esto de acá además está en varias de las carreras, hay varias empresas y startups trabajando. Pero por otro lado tenemos el tema de los insectos, ¿no? Como otra alternativa y otra fuente de proteína. De hecho, se dice que hay más de 1.400 especies de insectos comestibles, ricos en proteínas, bajos en grasa y ambientalmente sostenibles para cultivar. Como pueden ver, este espacio, solamente hablando del área del ambiente, tiene una serie de desafíos que ocurren en la ciudad, ¿no? Porque casi todo lo que estoy hablando ocurre en la ciudad. En la ciudad nos alimentamos. De hecho, las ciudades que se están concentrando demandan alimentos que se producen en las zonas rurales, ¿no? O ahora también se están tratando de producir en las mismas ciudades. Hay un gran framework que lo planteé, que es la bioeconomía, ¿no? En esa misma línea de lo ambiental. Entonces, la bioeconomía, además que es una oportunidad interesante para, como pueden ver con todos los casos, ir más allá de las materias primas de países como los de América Latina, que están mucho más alineados a la exportación de materias primas, sino ir más allá, por ejemplo, aprovechando los compuestos de los mismos alimentos, las plantas, para generar biocomponentes, fármacos, tratamientos para recuperar suelos, agua, entre otros, ¿no? Todo esto de aquí no solamente es una apuesta para poder, digamos, mejorar la situación y enfrentar estos desafíos del ambiente, sino que además es un mercado interesante. Pues solamente para que se hagan una idea, de los biofármacos estamos hablando de 290 billones, ¿no? en el 2017 y una tasa de crecimiento de 12.3%. Obviamente, comparado con los que le mostré de 3 billones en el otro caso y esto, estamos hablando de una oportunidad inmensa. Y si suman todas las cifras, esto es un mercado realmente importante e interesante. De hecho, varios autores dedicados a los estudios de industria, de innovación y de futuros, anuncian de que la industria 4.0 solamente es el preámbulo para abrirle el espacio a la bioeconomía, que es la verdadera revolución que se viene a futuro. Bueno, entonces me voy en una condensación de las otras tendencias para no hacerlo muy larga, que es los territorios y las ciudades. Y aquí metemos naciones, sociedades, incluso los aspectos de economía.
Bueno, ciudades inteligentes, no tengo que hablar mucho, creo que el panel anterior me ha antecedido muy bien con varios elementos. Habrá en el mundo, dice por ejemplo, solo el 2030, 43 ciudades con más de 10 millones de habitantes, ¿no? Y en general, 21% de la población residirá en una ciudad que al menos tendrá 1 millón de habitantes. Entonces, estamos hablando de que las ciudades van a concentrar gran parte de la población con todos los riesgos que eso implica, y obviamente las ciudades inteligentes se vuelven atractivas en ese contexto, ¿no? Porque se requiere ser eficientes, se requiere poder brindar servicios, aprovechar además la concentración de la población para ello, ¿no? Esto de acá nos genera, obviamente, discusiones sobre los sistemas y elementos del servicio público, ¿no? Porque acá se pueden dar varios elementos, ¿no? No voy a ir a detalles, pero como pueden ver, las ciudades inteligentes es más que tecnologías de información y comunicación, ¿no? Creo que nuestros panelistas lo han dejado claro, ¿no? Incluso el tema ambiental es parte de esto, ¿no? Hablamos también de la industria de la construcción, por ejemplo, porque los edificios tienen que ser inteligentes y tienen que desarrollarse, ¿no? En una lógica de economía circular, ¿no? Para poder reutilizar, por ejemplo, los materiales, o para, como ahora se está trabajando, edificios que capturan carbono, ¿no? El mismo material está capturando carbono, y estos son otras de las soluciones. Pero también tiene que ver con el tema energético, ¿no? El tema del uso de la energía, entre otros elementos, el tema de la salud, ¿no? Que también lo han mencionado. Y bueno, acá podríamos ser a varios de los espacios que están vinculados con las ciudades inteligentes, ¿no? Esto es bastante extenso, yo creo que se puede revisar sin ningún problema en diferentes espacios en la red. Sociedades e instituciones líquidas, yo creo que este es otro tema recontra importante para tener en cuenta en la lógica de ciudades y territorios, ¿no? Hay un cambio constante y es transitorias las cosas, hay que adaptarse, están cambiando muchos elementos, ¿no? Y además de una manera cada vez más rápida, ¿no? Y esto genera inconsistencia en las relaciones humanas en diferentes ámbitos. El aspecto afectivo, lo laboral, las redes sociales también nos permiten estar conectados, pero a la vez nos genera una desconexión, ¿no? Entonces, estas discusiones ya han sido analizadas por varias personas. Una interesante es Bauman, ¿no? Que plantea este dilema, este tema sobre la modernidad líquida y qué puede implicar. Entonces, acá además tenemos la ciencia ficción que nos ha pintado muchas películas para poder ver qué riesgos y posibles amenazas, oportunidades podrían haber a futuro de esta situación, ¿no? De este cambio, esta liquidez de la realidad. Bueno, el nacionalismo versus el globalismo, que lo mencioné. Sabemos que esto tiene dos caras, ¿no? Por un lado, hay problemas por las guerras comerciales, las medidas proteccionistas, nacionalismos extremos que pueden resurgir o que están resurgiendo en general, y la desigualdad global que existe, que alienta los populismos, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, la desigualdad es, y creo que va a empeorar mucho más ahora por la pandemia, ¿no? Pero por otro lado, esta misma globalización también nos permite movilizar bienes, servicios, capital de trabajo y acceso a nuevas tecnologías. Este contexto va a ser un dilema y va a ser una paradoja. Seguro vamos a estar entre idas y venidas. No creo que haya una tendencia clara, y me parece que esto va a sorprendernos de muchas maneras a futuro. Pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la gestión pública. La economía colaborativa, ¿no? Que les mencionaba, y los ecosistemas de innovación. Obviamente, antes hablábamos hace muchos años de la triple hélice, ¿no? La relación entre el gobierno, la industria y la universidad. Bueno, eso quedó chico. Hace gran rato que ya muchos autores hablan de la quíntuple, la cuártuple hélice, donde hay que involucrar a múltiples actores, ¿no? Relacionados tanto con los aspectos sociales y ambientales. Y esto entonces abre un espacio mucho más amplio para la colaboración, ¿no? Y para la innovación. Y esto de acá es el nuevo contexto. De hecho, se promueve y existe elementos relacionados con estos en casi toda América Latina y el Caribe, y podría decir que en general en otros países es aceleradamente mayor, ¿no? En Europa, por mencionar unos casos, podríamos mirar varios proyectos de plataformas, ¿no? Gigantes que articulan temas para múltiples países de la Unión Europea, y que les ha permitido, por ejemplo, reducir tiempos, colaborar, aprovechar capacidades, infraestructuras de investigación y desarrollo disponibles, así como de innovación en tiempo real.
En este contexto, entonces, bueno, obviamente van a surgir tecnologías disruptivas, es más, ya hay varias que están presentes en la realidad. Algún resumen rápido, ya les hablé sobre la convergencia tecnológica y he resaltado la nano, la bio, ¿no? Y las tecnologías de información y comunicación. Esto acá obviamente podría tener aplicaciones distintas, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? Como el tema de nanomotores o nanoelementos que puedan servirnos para luchar contra el cáncer de una manera más focalizada, o el uso de células madres para reparar tejidos dañados. De hecho, hablamos de impresión en 3D de órganos en este momento. Ampliar las capacidades humanas, ¿no? Esto de acá es un documento antiquísimo en Estados Unidos, estoy hablando del 2001, 2003, sobre el mejoramiento humano a través de la tecnología convergente, que podría permitir tener hombres o superhombres, ¿no? Y de hecho ya se están trabajando cosas alineadas con temas de memoria, relación hombre-máquina, ¿no? Y mejora de ciertas habilidades, ¿no? Obviamente esto se ha trabajado en personas que han tenido, por ejemplo, algún accidente o nacieron con algún problema físico, ¿no? Y por lo cual, o incluso biológico. Y a partir de ello se ha trabajado tecnología para poder ayudarlos, pero esto luego se puede aplicar a personas como nosotros, que sin necesidad de tener una enfermedad o algún problema físico o biológico, quisiéramos tener una supercapacidad, ¿no? Esto, veamos al alcance de quienes estarán en el corto y mediano plazo, pero ya es una realidad sobre la que se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, alargar el tiempo de vida de las personas es algo ya bastante desarrollado y que se está trabajando mucha inversión y hay muchos fondos alineados sobre eso. Bueno, una institución que valdría la pena mencionar es Hello Tomorrow, ¿no? Que ha empezado a trabajar bastantes esfuerzos sobre lo que es el Deep Tech, estas tecnologías profundas que van a cambiar la realidad en el mundo. Acá hay una lista corta de algunas, ¿no? Que podemos ver, desde los sensores en el medio ambiente, las tecnologías solares, que implican satélites incluso para poder aprovechar energía solar, las baterías, sabemos que es un elemento crítico para muchos de los temas que se están desarrollando, el Internet de las cosas, ahora se habla incluso del Internet del comportamiento, ¿no? Porque con la tecnología actual prácticamente se está modulando el comportamiento de las personas, ¿no? Y hay formas de cómo incidir sobre ello a través de eso. Estamos hablando, por ejemplo, de la impresión, la biología sintética. No voy a entrar a detallar cada uno de ellos porque no me alcanzaría en los 30 minutos. Solo voy a listar algunos detalles sobre algunos de estos elementos en un área, por ejemplo, como lo que es el tema de salud, ¿no? Ya lo han mencionado los panelistas anteriores, tampoco lo voy a hacer extenso, pero por ejemplo el tema de las aplicaciones que pueden tener con los fármacos, ¿no? Utilizando inteligencia artificial puede ser bastante interesante, ¿no? El tema de los aparatos que se puedan utilizar, por ejemplo, para poder ver temas de confort y seguridad de los pacientes, las terapias que pueden cambiar, incluso terapias preventivas utilizando la tecnología, ¿no? O la biología sintética también que se está trabajando, ¿no? Para poder ver temas relacionados con la ingeniería genética, con reducir los costos de los diagnósticos o, por ejemplo, tener otro tipo de temas vinculados a la salud. Cuestiones como la entrega de los fármacos, ¿no? Y la eficiencia que van a tener. Esto de acá son algunos de los elementos, por ejemplo, que se ven en el Hello Tomorrow y de hecho en las reuniones anuales se premian a las empresas que tienen los estados más interesantes desarrollados, ¿no? Sobre este campo. Para darles una idea, en el 2017, uno de los emprendimientos que ganó y que tenía una tecnología alucinante era un mecanismo, ¿no? Microbiano que transformaba el metano, ¿no? Que se generaba en los establos en proteína altamente digestible, ¿no? Para consumo humano. La industria 4.0, este es un tema también bastante tocado, estamos hablando de muchos elementos, creo, esto toca, por ejemplo, lo de realidad virtual, que me parece que Gabriel lo comentó en la mañana, y de hecho esto también hay muchos avances interesantes que se están llevando a nivel industrial, ¿no? Para poder trabajar, hablamos incluso de la telepresencia como un tema interesante que puede funcionar, y sabemos como hay bastante inteligencia artificial y robótica en la industria, se pueden hacer cosas interesantes sobre ello. Pero el tema de la manufactura, por ejemplo, avanzada,
¿no? Es otro de los elementos. Esto, por ejemplo, relacionado con la industria de la construcción es interesante, ¿no? Donde se empieza a ver posibilidades de muchos elementos a través de la impresión 3D y que ya se están poniendo en práctica en múltiples países que reducen los tiempos, ¿no? Para poder desarrollar edificaciones, por ejemplo, puentes, entre otras infraestructuras, ¿no? O el tema, por ejemplo, de la computación, la nueva era de la computación. Sabemos lo que se viene. Acá vienen cambios interesantes. Cuando se habla de sistemas ciberfísicos, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de tecnologías que nos van a permitir hacer muchas cosas interesantes. Pero esto de acá, en general, ya ocurre, ¿no? En muchos lugares, ¿no? De hecho, Alemania ha sido uno de los pioneros que ha empezado a tratar de promover esto en algunas industrias y ha documentado los casos en los cuales ya han integrado ciertos temas en sistemas ciberfísicos en la industria. Pero bueno, acá también podemos entrar hasta la cadena de suministros, el tema de la seguridad, entre otros elementos. Y bueno, la digitalización, que fue otro elemento que les mencionaba, ¿no? Esto de acá yo creo que la pandemia dio un empujón muy fuerte para la digitalización de los servicios, ¿no? El trabajo remoto, el comercio electrónico, pero creo que no estaban preparados muchos países, entonces implicó tomar una serie de adaptaciones, ¿no? Ahora, dentro de este escenario posible, entonces, ¿cómo será el ciudadano del futuro? Y con esto termino. Tenemos obviamente una demografía también hacia el 2030, ¿no? Con un incremento de la población, ¿no? Bastante significativo, cambios en la estructura etaria de la población y el tema de la dependencia demográfica, por ejemplo, para la PEA, ¿no? Se habla de que 55 personas de cada 100 van a estar en edades inactivas, ¿no? No van a formar parte de la PEA. Y el aumento de la migración internacional también es otro de los elementos que se tiene en cuenta. No obstante, como les digo, esto hay que reconectarlo con los otros elementos tendenciales que se han mencionado. Y acá vuelvo entonces al tema de la identidad de las personas en este ámbito de lo global y lo nacional. Un estudio que realiza Global Scan, por ejemplo, ha evidenciado, ¿no?, que 1 de cada 2 personas se siente más ciudadano del mundo que de su propio país. ¿Esto qué puede implicar para, obviamente, la gobernanza de los países cuando una persona se siente más ciudadano del mundo que de su propio país? Y bueno, acá esto nos lleva entonces a pensar que muchas de todas estas tendencias que suelen ser documentadas en estudios de carácter global cada vez van a ser más común en diferentes países porque las personas quieren ser ciudadanos globales, ¿no? Entonces quieren, obviamente, espacios sostenibles, quieren afrontar el tema de la virtualidad, ¿no? El tema de poder trabajar el tema de salud, ¿no? Estar en esa línea de una vida saludable, empoderarse, participar más en los procesos, ¿no?, de democratización, de demanda de derechos, de equidad, entre otros temas. Y asimismo los dilemas van a estar presentes a nivel de lo digital. El mercado laboral también cambia, y lo sabemos, esto se ve afectado igual a la medida de la pandemia, vemos cómo hay ciertos elementos que han cambiado en el mercado laboral. Y bueno, las capacidades, ¿no?, también están ahora mucho más estimuladas en un contexto de esta mirada global, ¿no? Porque como tenemos el acceso a Internet y a sistemas de simulación, por ejemplo, educación a distancia, adaptable e inclusiva, es que podemos, ¿no?, en este momento acceder a otros elementos. Yo creo que en este contexto de la pandemia muchos han apuntado a acceder, salvo por la limitación del idioma, a la mejor educación y probablemente a precios similares o hasta más económicos incluso de los que tenían en sus propios países. Y nuevas tecnologías además ofrecen temas como posibilidades de mejorar la cognición humana a través de fármacos. Esto de acá es otro elemento que también entra a tallar en este contexto. Bueno, para finalizar entonces, tenemos además de que hay varias generaciones en simultáneo en la realidad que estamos viviendo que van a complejizar los servicios, por ejemplo, que van a demandar los ciudadanos. Porque, bueno, si bien tenemos a los millennials que tienen un rol y la generación X, estamos también con la generación Z, que representa ahora el 25% de la población mundial. Y bueno, también la generación alfa que se viene, ¿no? Por ejemplo, mi hijo menor es parte de esta generación y probablemente tengan muchos elementos interesantes que nos van a llamar la atención porque no se van a delimitar por el uso
de ciertas tecnologías, ¿no? Y probablemente vamos a tener que ver cuáles tecnologías están relacionadas con ello. Sus características, por ejemplo, van a ser distintas también, van a ser ajenos a lo analógico, ¿no? Esto, por ejemplo, ante una crisis energética podría generar un gran problema y habría que evaluar cómo enfrentar ese riesgo. Y principales preocupaciones, obviamente, va a estar el medio ambiente, porque a ellos les va a caer duro muchos de estos problemas climáticos que comenté al inicio. Finalmente, y con esto cierro, el transhumanismo, ¿no? Una filosofía que ha empezado a tomar fuerza en diferentes espacios, tanto académicos como no académicos, sobre tecnologías de aumento y mejoramiento humano, vinculados, ¿no? Sobre los niveles promedio, elevándolo más allá de lo natural, entre comillas, obviamente a través de la tecnología. Acá he mencionado los medicamentos que mejoran la conexión, los trajes robóticos, por ejemplo, o los exoesqueletos, con los términos más adecuados, entre otras tecnologías que podrían usarse y que ya se usan, por ejemplo, en las áreas de defensa, ¿no? Y análisis genético, por ejemplo, para poder seleccionar rasgos deseables. Si reemplazamos partes de nuestro cuerpo con piezas biónicas y si logramos transferir, por ejemplo, nuestra conciencia a un disco duro y cambiar de cuerpo, ¿seguimos siendo nosotros mismos? Bueno, les dejo esta pregunta, entre otras, ¿no? De cuáles serán entonces estos ciudadanos con los que vamos a tener que desarrollar servicios, ¿no? Desde el sector público, ¿no? En los próximos 5 a 10 años. Muchas gracias.